que lo alaben la nieve y la neblina, que lo alabe el viento tempestuoso que obedece sus órdenes, que lo alaben cerros y colinas, cedros y árboles frutales, que lo alaben aves y reptiles, animales domésticos y salvajes, que lo alaben los reyes de este mundo, que lo alaben los jefes y gobernantes de todas las naciones, que lo alaben niños y ancianos, muchachos y muchachas. Alabemos a Dios porque solo Él es nuestro Dios, solo Él merece alabanzas, su grandeza está por encima de la tierra y de los cielos. Dios da fuerza a su pueblo, por eso nosotros lo alabamos, pues somos su pueblo favorito. Alabemos a nuestro Dios. Amén. Entonces vemos aquí justamente lo que nos habla la palabra, que una de las cosas que tenemos que hacer que es alabarlo. Y alabarlo es honrarlo, es adorarlo, es engrandecerlo. Y qué hermoso que nos hable y nos recuerde la Escritura. Buenos días. Que nos hable y nos recuerde la Escritura lo que nosotros debemos hacer. Porque esto ya es un mandato que habla la palabra de Dios, que alabemos. Y así que en esta mañana usted ha venido a alabarle, ha venido a adorarle. Yo le pido que cierre sus ojos. Siempre es hermoso lo que la palabra nos recuerda, que tenemos que alabarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y luego también dice que toda la creación tiene que alabarle. Y usted es parte de esa creación. Y más como creación, usted es una hija o un hijo de Dios, ¿sí? Que lo reconcilió la sangre de Cristo. Y esta mañana usted dele gracias a Dios. Cierre sus ojos y permítele que el Espíritu Santo comience a llenar y comience a dar ese gozo, ese propósito, ese concepto de la salvación en esta mañana. Porque dice tu palabra, Señor, que el gozo de tu salvación es mi fortaleza, Señor. Si usted esta mañana está debilitado, está desanimado, pídale al Señor que le lleve a ese lugar donde está, donde comenzó todo. En esa cruz del Calvario donde Él dio su última gota de sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas de lo que nosotros debemos hacer cada mañana, Señor, porque tú recuerdas a tu creación, que te alabe. Y el alabar muchas veces va de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer y hacerlo para ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ahora en esta mañana, Señor, venimos y cambiamos toda nuestra motivación, Señor. La motivación eres tú, Señor. Nuestro propósito eres tú. En esta mañana hemos venido a buscarte, Señor, a buscar una respuesta, Señor, a que tal vez estemos preocupados, estemos ansiosos, Señor, pero esta mañana, Señor, hemos venido en busca de ti, Señor, para alabarte. No importa nuestra condición, no importa nuestra situación, sino que tú nos dices primeramente que te alabemos. Es una orden, Señor. Es un mandato, Señor. Aleluya. Así como tú, Señor, saliste y me dice esta escritura, Señor, que tú dijiste, mandaste y todo fue hecho. Todo está hecho en base a leyes y principios que durarán hacia la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, porque ahora estamos aquí, Señor, y tú nos dices que vamos a ser eternos, Señor. Pero en esta mañana queremos hacer una elección en ti. Venimos, Señor, a tus pies, Señor, y clamamos tu sangre preciosa, Señor. Gracias por esa sangre que fue derramada, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Esa sangre de redención, esa sangre redentiva, Señor, ahora en el nombre de Jesús, comienza, Señor, a fluir en nuestras vidas, en nuestro ser espiritual, Señor. Y comenzamos, Señor, a levantar nuestras voces, Señor, en agradecimiento, Señor. A testificar que tú eres el Señor y Rey de nuestras vidas, eres el Salvador, aleluya, Señor. Y nuestra vida no tendría sentido si tú no estás aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos, aleluya, Om Sharabai. Gracias, Señor, aleluya, santo eres tú. Muchas veces, Señor, no hay palabras, pero si hay un corazón rendido y agradecido, Señor, eso cuenta, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta bondad.
por tu benignidad, Señor, que va desde una eternidad pasada e ir a una eternidad futura, Señor. De eternidad a eternidad me habla, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, comienza, Señor, en esta mañana, Señor, a darnos una revelación de tu nombre, una revelación de tu palabra, una revelación de la sangre de Cristo, una revelación, Señor, de que tenemos que ponernos a cuentas contigo, Señor. Entramos, Señor, en esta mañana en agradecimiento, Señor. Gracias, clamando tu sangre preciosa, Señor. Clamando, Señor, también ese fuego de tu Santo Espíritu, Señor, que limpia nuestras vidas, Señor, e instituye en nosotros, Señor, esa identidad en ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por tus aguas, por tu palabra, Señor, esas aguas, Señor, por esa palabra que nos confronta y, Señor, y nos hace ver cómo estamos, Señor. No cómo está nuestro hermano, sino cómo estamos nosotros, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Si hemos dejado de hacer cosas, Señor, que debíamos hacer y no las hemos hecho, Señor. O cosas, Señor, que teníamos que hacerlas, Señor, y nos hemos olvidado de hacerlas, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por todo pensamiento, Señor, que ha habido en nuestro corazón, Señor. O una palabra ociosa o una palabra indebida que ha salido de nuestra boca, Señor, y que también habla de nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, en esta mañana, Señor. Venimos necesitados, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa necesidad, esa hambre de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa sed, como dice, hambre y sed de justicia, Señor. Aleluya, Padre Santo. Que esta mañana yo me sienta necesitado de ti, de tu presencia, Señor, y de nada más. Aunque haya, Señor, debilidad, aunque haya situaciones, haya escasez en muchas áreas de mi vida, Señor. Pero te pido en esta mañana, quiero reconocer la escasez en esa área espiritual. Necesitamos tu presencia, clamamos tu presencia, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos dice que cuando abrimos nuestra boca y clamamos, tú nos escuchas, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, trae a memoria cosas, Señor, que están, Señor, todavía, que no nos permiten andar como tú quieres que andemos en una vida abundante, Señor. Que podamos en medio de toda situación, Señor, podamos seguir adelante, Señor, caminando en ti, Señor. Son tiempos apremiantes, Padre Santo, en los cuales, Señor, estamos caminando, pero, Señor, vamos a ver tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque cuando, Señor, vemos que hay escasez, cuando vemos que hay situaciones, hay limitaciones, vienes tú, Señor, porque para ti no hay nada limitación, Señor. Solamente es la condición en la cual nosotros debemos confiar y creer, Señor. Venimos en esta mañana y, Señor, dice tu palabra que te pidamos, Señor, y añade fe, Señor. Añade fe, Señor, añade fe aún más, Señor, para que confiemos en ti en esta mañana, Señor, y cada uno de estos días de la semana, Señor. Muchas veces queremos fe para el mañana, pero esta fe de hoy es la que tiene que venir, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya, para poder disfrutar, Señor, para poder, Señor, deleitarnos en tu presencia, para poder, Señor, deleitarnos en tu paz y saber que todas las cosas, Señor, están bien, Señor, porque tú estás, porque tú eres la cabeza, Señor. Gracias, Señor. Depositamos, Señor, todas nuestras cargas, depositamos todas nuestras preocupaciones, Señor, incluso proyectos y planes, Señor, en esta semana, Señor, y te agradecemos, Señor, porque están depositados a tus pies, Señor, y conforme, Señor, a nuestros planes, Señor, dice tu palabra que tú tienes la última palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos el Dios en quien hemos confiado, Señor. Es un Dios cuidador, es un Dios proveedor, es un Dios, Señor, que guarda nuestras vidas. Aleluya, reconozca esta mañana, aleluya, comience a levantar una voz, comience a levantar voz de gratitud, comience a levantar una canción dándole gracias al Señor en esta mañana, aleluya, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que aún Él hará, aleluya, porque Él es el que comienza la buena obra y es fiel para terminarla, aleluya. Usted esta mañana diga, Señor, yo estoy en construcción porque tú todavía no has terminado conmigo, Señor. Tú estás haciendo y me estás formando en esta mañana, aleluya. Gracias, Señor, y conforme
conforme, si usted es un padre de familia, usted es cabeza de hogar, aleluya, no solamente ha comenzado con usted, sino también está comenzando y está haciendo una obra en su familia, aleluya, gracias Señor, aleluya. Y si usted es una mujer, una varona del Señor, aleluya, también ha comenzado una obra y Él está edificando en usted, y conforme al propósito de la voluntad de Dios, Él hará, aleluya, gracias. Deleítate, permite que el Espíritu Santo comience ahora como un viento recio, como un viento suave, que comience ahora un aliento de vida para ese hombre, mujer espiritual, aleluya, que comencemos y caminemos, que nos dé la fortaleza para seguir caminando, aleluya. Ciertamente, una de las cosas que hace el enemigo es siempre ponerse en oposición, y ¿sabe a quién se opone? Primeramente, se opone a Cristo Jesús en su vida, se opone al conocimiento de Cristo en su vida, aleluya. Y luego no solamente Él viene y anda como león rugiente, queriendo devorar, aleluya. Y nosotros ahora, en este tiempo, tenemos que levantar una voz y declarar y decir: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, aleluya. Y ahora en estos tiempos también el enemigo se ha levantado para hechizar, se ha levantado para engañar, se ha levantado para comenzar a hacer creer que en el Señor no hay solución, no hay un camino, no hay esperanza. Pero nosotros sabemos, la palabra nos recuerda en esta mañana que es el tiempo de Dios para nuestras vidas, que Cristo Jesús venció, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, aleluya. Y también el enemigo viene en calidad de dragón, que viene a alargar las imágenes, que viene a exagerar las situaciones, pero nosotros nos enfocamos en el que es el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el principio y el fin, aleluya. Y es el tiempo de Dios, es el tiempo del Señor para nuestra vida. Él está edificando. Gracias, Señor. Enfoquémonos, que tengamos la real visión que tiene, que ponga Dios en nuestra vida, que ponga a través de Cristo Jesús y que ponga a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Y que nuestro candelero, que es la palabra del Señor, sea levantada, aleluya, sea levantada alumbrando nuestro camino, como dice: lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque tú estás ahí iluminando. Tú eres la luz, y tú nos has llamado a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo. Gracias, Señor, aleluya. Oramos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y cogemos las fuerzas de ese pan de fortaleza, de ese gobierno que tienes tú, Señor, de esos 12 nombres gubernamentales que gobiernan nuestras vidas, Señor. Venimos, Señor, y queremos que eso, gobierno, sea en nuestras vidas, Señor. Tú primeramente, no nosotros, sino tú, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y ahora entramos, Señor, al oportuno socorro, como dice, al trono de tu gracia, Señor, y tu misericordia, al asiento de misericordia, Señor. Esa paz que necesitamos, Señor, para seguir adelante, Señor, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, Señor. Tú eres Rey, tú eres el príncipe de paz, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya, Padre Santo. Gracias, Señor, aleluya. Comienza a darle gracias al Señor, aleluya, gracias, Señor. Tal vez usted vino por una respuesta, pero el Señor le va a dar la respuesta adecuada, la oportuna, la del oportuno socorro en esta mañana. Y la primera respuesta es que el Señor le da paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, aleluya. Levante sus manos, comience a recibir lo que viene de la parte de Dios. Y lo primero que viene es paz, justicia, verdad, aleluya, amor, gozo. Gracias, Señor, aleluya, porque tu palabra nos recuerda, Señor, que cuando hay vida, todavía hay vida, hay esperanza, Señor. Gracias, Señor. Esa esperanza es una esperanza de una vida mucho mejor, de una vida, Señor, en ti, en Cristo Jesús, que va a trascender la eternidad, no solamente la parte natural, sino que trasciende la parte, Señor, eterna, Señor.
Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, que podamos ser vasos de misericordia, que podamos ser vasos de honra, que podamos ser vasos, Señor, de alabanza y adoración a ti. Aleluya. Como dice, sacrificio vivo, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y no hay nada más importante, Señor, en esta mañana que alabarte y adorarte a ti, Señor. Porque eso es un mandato que habla la Escritura. Alabad toda la creación, alabad todo pueblo, alabad toda creación, todo animal, toda situación, toda cosa, alabadlo. Gracias, Señor, porque nosotros ahora, tú dices que somos pueblo tuyo, Señor, y tú, Señor, nos guardas y nos cuidas. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mi corazón aquece hacia mi ser, monte al que subiré, oh mi canción. Cree en mi corazón, sombra que me esconderá, rescate tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios.
importa la situación, no importa cómo estés atravesando el día, cómo te sientas incluso, Él es bueno. El día de hoy yo quiero decirte que Él es bueno. Él está en este lugar y Él quiere llenarte y Él quiere que tú sientas el amor de Dios como nunca antes. Vamos a ver tu corazón.
una canción, no tiene muchas veces que ser algo planeado. Deja que el Espíritu Santo simplemente fluya el día de hoy. El día de hoy quiere que tú experimentes algo nuevo en él. Y yo veo como ríos que están descendiendo del cielo el día de hoy, trayendo un refresco a tu corazón. Yo veo como el Espíritu Santo quiere traer paz a tu corazón el día de hoy. El día de hoy recibe, ponte en esta posición de recibir. Ahí donde estás, levanta tus manos. No seas apático a la presencia de Dios. Tú tienes el privilegio de estar en la presencia de Dios. El día de hoy, este es tu privilegio. Estar en la presencia de Él el día de hoy. Métete. Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy vengas y te derrames como nunca antes el día de hoy. Que haya un mover angelical para el Santo en este lugar. Que hayan ángeles ministrando tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Que no sean estas emociones las que nos lleven a adorarte, Padre Santo, pero que sea nuestro amor por ti, Padre Santo, nuestra hambre por ti, que busquemos adorarte, Padre Santo, cada día más, por quien tú eres, por lo bueno que has sido, Señor Jesús. Incrementa nuestra fe el día de hoy. Incrementa nuestra fe, Padre Santo, para que podamos ver tu gloria, Señor Jesús, para que podamos percibir tu gloria, para que podamos percibir tu presencia, porque tú estás en este lugar, Señor Jesús. Y yo te pido perdón si hemos pasado por un tiempo en el que capaz no hemos percibido tu presencia, en el que hemos sido apáticos, en el que capaz hemos dicho, no, yo no le siento a Dios, yo no le escucho a Dios, pero tú estás, Padre Santo. El día de hoy alineamos nuestro espíritu a tu espíritu. Y toda distracción es echada fuera el día de hoy. El día de hoy nos alineamos a ti. Sí, donde estás ahí, vamos a alinearte al Espíritu Santo el día de hoy. Métete en ese río el día de hoy, en el río del Espíritu, en el río del Espíritu.
a darle un aplauso, Señor Jesús. Dale la bienvenida a este lugar. Sabes que a lo que mientras estamos adorando el Señor me mostraba es que nosotros para adorar incluso necesitamos fe. Muchas veces lo vemos a la adoración como algo mecánico, como algo que tiene que ser antes de la prédica, algo que tenemos que hacer porque somos cristianos, pero tu adoración requiere de fe, porque la adoración es entrar a un estado o a una zona de batalla, y no es simplemente una canción bonita, no, hay canciones increíbles, a mí me encantan, pero cuando tú entras con una mentalidad de reino, una mentalidad alineada a la mente de Cristo y entras con un espíritu dispuesto a ver la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que es una batalla. Y puede ser que no sea una batalla para ti, puede ser que tú estés bien, pero capaz estás batallando por la alma de otra persona en otro país o la persona que está al frente tuyo. Es una batalla. Y también tu adoración, aparte de ser una batalla, es una forma de conectarte al corazón de Dios. Porque ¿cuál es el corazón de Dios? La gente. Entonces nuestra adoración es lo que me encanta. Ahorita es como que Dios me muestra que nosotros pensamos que sí, es para Él, nuestra adoración es para Él, pero todo lo que hacemos para Él es con un propósito. Amén. Y el propósito es edificar a la iglesia y edificar a las personas que están alrededor nuestro. Amén. Entonces nunca tomemos en poco lo que una adoración puede hacer en tu vida y en la vida de otras personas. Amén. Amén. Empezamos con otra canción. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Con esa disposición vamos a honrarle al Señor, vamos a diezmar, vamos a ofrendar en esta mañana. Que sea el Señor poniendo en nuestros corazones. Carlita, yo no sé si puedes venir, por favor, y puedes orar por las ofrendas. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, Padre Santo. Gracias porque tú eres fiel y bueno. Gracias por tu presencia todas las mañanas. Gracias porque tú nos provees. Pero no solo nos provees económicamente, sino tú nos provees con tu presencia, con tu amor, con tu gloria. Gracias por nuestras familias. Gracias por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por habitar en nosotros, Espíritu Santo. Y el día de hoy, Padre Santo, yo bendigo en el nombre de Jesús cada ofrenda levantada el día de hoy. Venimos a honrarte con lo que tú nos das, un poquito de lo que tú nos das, Padre Santo. Tú eres el dueño de todo. Y te venimos a devolver un poquito de todo lo que tú nos das, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias. Que esta ofrenda suba como olor fragante a tu trono, Padre. Bendecimos nuestros trabajos, a nuestra familia y todo lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias al Señor. Toma asiento. Qué bendecidos somos, qué afortunados somos de tener la palabra, de poder confiar nuevamente en el Señor. Yo no sé, un poco difícil lo que le voy a pedir esta mañana, que le sonríe a la persona que tiene al lado. Pero bueno, pero los ojos. Claro, en mi caso, si se me arruga mucho, esto es porque me estoy riendo. Claro. En todo caso, bueno, esta mañana comenzábamos justamente como dice el Salmo 148, alabe toda la creación que alabe al Señor. Y como parte de la creación, nosotros alabamos al Señor, pero usted acuérdese, ya no es parte de la creación. Usted es hijo del Señor, es hijo, porque la creación es una cosa, pero ya ser hijos, ser adoptados como hijos es otra cosa. En esta mañana yo quisiera compartir un tema en el cual nos habla del nombre de Jehová, del nombre de torres fuertes, del nombre del Señor. Pero antes de nosotros poder desenvolver o desarrollar este tema, tenemos que entender algunas cosas, cuál es la unidad del Padre y del Hijo. Más bien va a ser una prédica de enseñanza, pero que justamente nos sirve para este tiempo. Y nosotros vamos a ir a Proverbios 18:10. Y yo cogí como cuatro versiones, justamente lo que yo le decía de 4 diferentes versiones de la palabra.
del mismo versículo, pero escrito en algunas Biblias, en algunas versiones de la Biblia. Y la escritura nos habla en Proverbios 18, Dios, y la primera traducción que yo la cogí fue la traducción en lenguaje actual. Dios es como una alta torre, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. Luego tomé la versión de Reina Valera, revisión de 1960, que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Luego tomé la palabra de Dios para todos, que es el mismo versículo, dice: el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. Y la otra fue una traducción de los antiguos escritos arameos de la Biblia Peshita, que nos habla y nos dice: torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrán el justo y el fuerte. Y el fuerte nos habla y nos relaciona al Salmo 18, 2, 3. Vamos al Salmo 18, 2, 3. No, ya estamos en Proverbios 18, 10. Ahora esta relación que tiene al rato que dice: a él correrá el justo y el fuerte. No es solamente que va a ser el fuerte el que corra, pero esa fortaleza viene de Dios. Y nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos esa misma fortaleza. Y miren qué es lo que dice aquí en Salmo 18, 2, 3. Dice: refugio mío y mi libertador, el Dios fuerte en quien confío, mi ayudador, el poder de mi salvación y mi glorioso refugio. A Yahweh invocaré y seré librado de mis enemigos. ¿Sí se da cuenta? A quien nosotros invocamos, a quien nosotros corremos. Tenemos que nosotros siempre entender qué estamos hablando. Cuando levantamos el nombre del Señor, también vemos que es el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la relación del nombre de Jesús con el nombre de Jehová? Cuando nosotros vemos aquí en esta escritura, cuando dice torre fuerte es el nombre del Señor, nos está hablando del nombre unificado del Señor, de la luz, del amor y de la vida. Y nosotros antes de esto tenemos que ver qué es lo que dice la escritura y nos habla. Dice: construimos la torre del nombre unificado de Cristo, de amor, vida y luz, un Señor, Dios de amor, un Hijo engendrado, uno con el Padre. Jesús dijo en Juan 10:30, vamos a Juan 10:30, ¿qué es lo que dijo Jesús? El Padre y yo somos uno. Eso es lo que habla aquí la Escritura. Antes de que el Dios de amor creara algo, engendró a su Hijo unigénito. Y vamos a ir a Proverbios del 8 al 22 y 30. Usted sabe que antes de cualquier cosa que Dios el Padre, Dios creador, haya creado este mundo, ¿a quién creó Dios? ¿A quién engendró el Señor? ¿A quién creó Dios Todopoderoso? Al Hijo. Y usted va a decir: ¿y cómo es eso? Pues vamos a ir a la Escritura, donde nos habla en Proverbios 8, del 22 al 30. Y es importante que nosotros veamos esto, porque esto tiene siempre una relación. Proverbios 8. ...22 al 30... dice: yo fui lo primero que hizo el Señor hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo. Me formó en la antigüedad más lejana, antes que el mundo fue creado. Nací antes de que existieran los océanos y las fuentes de abundantes aguas. Nací antes de que fueran formadas las montañas, antes de que nacieran las colinas, antes de que Él creara la tierra y los campos, el polvo inicial con que se hizo el mundo. Yo estaba allí cuando Él estableció los cielos, cuando dibujó el horizonte y puso límites a los océanos. Nací antes de que Él colocara las nubes en el cielo y reforzara las fuentes del profundo océano. Cuando le puso límites al agua en los mares, los cuales no pueden rebasar.
Cuando sentó las bases de la tierra, estaba yo allí a su lado como hábil trabajador. Lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Se sentía muy feliz por el mundo que había creado. Estaba feliz por la humanidad que colocó allí. Entonces nosotros aquí, ¿qué vemos? Vemos la creación del Hijo. Vemos de ese Dios, Dios engendrado. ¿Sí? El Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces esa es la relación que nosotros vamos a tener cuando hablamos de la torre del nombre, cuando hablamos del nombre de Jehová, que es importante. Y nosotros decimos aquí, ¿qué es lo que vemos? Dios es como una alta torre, hacia Él corren los buenos o corren los justos. Pero usted tiene que ser justo. ¿Y por qué se considera justo? No solamente porque usted cree en la palabra de Dios, no solamente porque usted confía en la palabra de Dios, sino que tiene una serie de situaciones o una receta para que nosotros podamos edificar el nombre de Jesús o el nombre de Jehová en nuestros corazones. ¿Y sabe eso? Entonces, este versículo de la palabra comienza a tener sentido cuando dice en el nombre del Señor. El nombre del Señor es como una torre fortificada a donde corre el justo para salvarse. Entonces es importante que nosotros entendamos, sí, la escritura es hermosa en sí. Lo que nos habla, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Y ya vamos a ver por qué nos habla la escritura de ser levantados. Ya acuérdese que cuando nosotros decimos levantarlo, no es solamente el ánimo, sino al nivel de nuestro Dios, al nivel de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces nuestra vida no puede ser plana. ¿Por qué nuestra vida cristiana muchas veces nosotros estamos en un sube y baja? ¿Por qué a veces no estamos en el sube y en el baja, sino estamos en una situación de un caminar constante y plano, pasivo? Porque no experimentamos la palabra del Señor. Porque no muchas veces vamos y entendemos lo que el Señor quiere edificar en nuestros corazones. Y como dice en la palabra y el Señor dice, Dios y yo somos uno solo. Eso dice Jesús en su palabra. Entonces vamos a comenzar a entender el porqué de las cosas. Aquí el Padre hizo a su Hijo unigénito, uno con Él en su naturaleza santa, divina y omnisciente, ¿no es cierto? Vamos a estar de acuerdo en estos 3 puntos, lo que dice. Y hablamos de una eternidad que den. Nosotros en el mensaje siempre estudiamos lo que es una eternidad que den, que es el principio, pero es antes del principio, en una eternidad que nosotros no la entendemos. ¿Sí? Es un tiempo, no hay un espacio, pero es un tiempo, como dice aquí la escritura en Proverbios 8, que dice que antes de que el Señor haya creado lo que nosotros vemos de este mundo, este universo, dice que creó primero, ¿le creó a quién? A Jesús. Y es hermosa la palabra aquí en Proverbios porque Jesús comienza a hablar. Y ahí es cuando Él se personifica y comienza a hablar, y cuando dice yo fui creado antes de la fundación del mundo, antes de que las bases, antes que el océano, antes que todo. Entonces nosotros comenzamos a entender que el Cristo que tenemos, que Jesús tenemos, es eterno. Y a Él le seguimos, Él es nuestro Salvador. Y es por eso que cualquier cosa a Él no se le escapa, porque Él conoce nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que dice en estos 3 puntos? El Padre hizo a su Hijo unigénito uno con Él, en su naturaleza santa, divina y omnisciente. Omnisciente, ¿qué quiere decir? Que todo lo sabe. Luego el Padre hizo a su Hijo unigénito igual a Él en su poder omnipotente de vida. Es todopoderoso. Y el Padre y el Hijo uno son, y el Padre y el Hijo son todopoderosos. Y nosotros a ese Hijo, a Jesús, a Él le servimos. Por Él somos. Él conoce todo, toda nuestra situación, tu situación, lo que tú estás pasando, tu más mínimo pensamiento, Jesús lo conoce. Porque Él es omnisciente, porque el Padre lo formó de la misma naturaleza santa, divina. El Padre hizo a su Hijo unigénito igual a Él en su luz gloriosa. Entonces nosotros vemos que la gloria de Jesús es la misma gloria del Padre. Y es cuando nosotros también en la Escritura nos habla que los judíos en ese tiempo, cuando vieron a Jesús, dice que se morían de iras, que no soportaban escucharle a Jesús cuando Él decía que estaban viendo, cuando le veían a Jesús veían al Padre.
Y ellos le decían, tú estás diciendo y estás yendo en contra de Dios, porque tú estás hablando y estás diciendo que eres Dios mismo. Y nosotros vemos aquí en la Escritura, cuando entendemos y tenemos que entender que Jesús es Dios mismo. Y ya no es por fe únicamente, sino porque es el estudio de la palabra y porque la palabra me va diciendo eso. Entonces tenemos que hacer esa relación en la cual Cristo Jesús y el Padre son uno solo. Y entonces desde este amor, luz y vida, unificados, el Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Y miren, nosotros, ¿se acuerda lo que hemos aprendido aquí durante toda la vida que hemos llevado en la iglesia del Evangelio de Cristo, en el mensaje? Nos hablan de ¿qué? De amor, nos habla de luz, nos habla de vida. Y en contraposición, ¿qué es eso? La contraposición del amor, el odio. La contraposición de la luz, las tinieblas. La contraposición de la vida, la muerte. O nosotros amor, odio, luz, tinieblas, vida y muerte, ¿no es cierto? Contra eso batallamos. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, Él nos está dando su naturaleza y tenemos que ser personas que actuemos de acuerdo a lo que nos dice el Señor en su palabra. En esta semana nosotros en el One Heart, ¿qué es lo que nos decía? Que nosotros somos de una u otra manera somos influenciadores, somos influencers. Porque estamos llevando un mensaje ¿de qué? De vida. Tenemos que llevar un mensaje de vida, en el cual hay un espíritu que da vida, así mismo como el mensaje que muchas veces ponen las otras personas. Es un mensaje que lleva a oscuridad, que lleva a tinieblas, que lleva a muerte o que lleva a algo escaso. Pero usted, como cada uno de nosotros, somos influenciadores. ¿Y qué es lo que pasa? Esa gloria que tiene Jesús la podemos tener nosotros también, porque somos parte de esa naturaleza. Acuérdese, donde usted tiene que ir, donde usted vaya, tiene que llevar primeramente amor, tiene que llevar luz y tiene que llevar vida. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo de nuestro caminar cristiano? ¿Qué estamos haciendo de nuestra relación con Cristo Jesús? Pues dice, ¿cómo dos caminarán juntos si no se pusieran de acuerdo? Tengo que ponerme de acuerdo con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, para llevar lo que ellos mismos cargan. Entonces es importante que entendamos lo que el Señor quiere decirnos a través de la palabra. Y miren lo que dice el Salmo 148:5. Vamos a ir al Salmo 148:5. Ahora de mañana leímos todo el Salmo. Y es importante leer la palabra porque eso nos da fortaleza y a la vez nos recuerda y nos levanta en lo que nosotros tenemos que hacer, porque la palabra de Dios tiene espíritu, tiene vida. El 148:5 dice, alaben el nombre del Señor porque Él dio una orden y todo fue creado. ¿Se imagina? ¡Qué hermoso! Dios dio una orden y todo fue creado. Qué poderosa es la palabra de Dios que sale de su boca. Y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta eso. La palabra de Dios, por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene todos los recursos de lo imposible, porque Dios es el que ordena, Dios es el que lanza la palabra y todo se crea nuevamente. Nosotros podemos crear nuevas cosas en la palabra del Señor. Él crea una nueva expectativa, una nueva esperanza, una nueva posibilidad para este día, para esta mañana. Pero tenemos que creer la palabra. Tenemos no solamente, como esta mañana decíamos, la fe sin obra es muerta. Nosotros no podemos decir una cosa si no la hacemos. Y no solamente es una parte, sino tiene que ser la primera con la segunda. No podemos solamente orar si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra. Tenemos que orar y tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué es lo que produce esas dos cosas? Orar y leer la palabra, estudiar la palabra. ¿Qué produce? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
para que nosotros podamos andar en ese camino y no sea desconocido. Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Porque esta palabra va a saber, me va a alumbrar por donde tengo que andar. Y nosotros muchas veces no cogemos la palabra y andamos en lugares oscuros. En lugares donde dice la contraposición de las cosas. Si Dios me da amor, pues yo quiero muchas veces mantener el odio. Si Dios me da luz, yo muchas veces quiero andar en tinieblas. Y si Dios me da vida, yo muchas veces quiero estar muerto en mis delitos y pecados. Entonces tenemos que entender para qué es el nombre unificado, es el nombre poderoso, la torre fuerte del Señor. Pero tú tienes que entrar y tú tienes que batallar para que ese nombre sea edificado en tu corazón. Porque lindo es nosotros recitar y decir la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Sí, es hermoso, pero debemos comenzar a tener no solamente conocimiento, sino entendimiento. Entonces ahí vamos a entender y vamos a comenzar a andar en lo que el Señor dice. El Señor Dios de amor, uno. Padre, Hijo, uno. Creación una con el Hijo y el Padre. Si ves la relación de un todo, siempre vemos esa relación Dios Padre, uno. Dios Hijo con Padre, uno. La creación con Dios y el Hijo, una. Entonces debe haber unidad. ¿Por qué cree que el enemigo ataca tanta la unidad? ¿Por qué cree que la unidad de la iglesia está siendo estropeada? Y no le estoy hablando de esta iglesia solamente. Estoy hablando de la iglesia como tal, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el enemigo comienza a levantarse. Y nosotros escuchábamos cuando comenzó esta convención ahora de pastores, que está ciertamente libre para que los puedan escuchar ahora en el servicio. Y ustedes hay traducción en el español, hablaba de que justamente el enemigo se levanta en 4 posiciones, en 4 estaturas, porque el enemigo tiene una estatura, ¿no es cierto? Como nosotros vemos la estatura de Cristo Jesús, y nosotros vamos y subimos en esa estatura y vamos conquistando en nuestro campo espiritual un crecimiento, pero también el crecimiento, ¿cómo es el resultante de qué? De nuestro campo moral, de nuestras acciones. Yo digo, estoy crecido, pero tengo que ser una persona madura también en mis actitudes. Entonces, por eso yo les hablaba el otro día domingo, que es lo que decía, que nosotros muchas veces nos confundimos con los dones, porque creemos que la persona que tiene dones en el Señor, porque a todos nos regaló, es madura. Y no, ciertamente, no muchas veces es así. Porque ahí es cuando nos desconcierta, cuando vemos un hombre o una mujer de Dios que tiene dones para el servicio de Dios, que deben estar al servicio de Dios. ¿Qué es lo que pasa? A veces tienen actitudes que no van de acuerdo a la estatura espiritual. Entonces nosotros esos dones tenemos que ponerles nuevamente al Señor y tenemos que ir conquistando, tenemos que ir creciendo en la medida del Señor Jesucristo, en nuestra madurez. ¿Cómo podemos entender que nosotros estando 30, 40, 20, 15, 10 años aquí en los caminos del Señor, nuestras actitudes a veces no van de acuerdo a nuestro tiempo en el caminar del Señor? Porque si una persona me mira mal, yo la miro mal, ya me resiento con ella. Eso es inmadurez. Entonces necesito que el Señor haga en mi vida y yo poder crecer a la estatura, crecer en mi parte moral, ¿no es cierto? Entonces de eso nosotros estamos hablando aquí, lo que nos habla la Escritura y nos habla esto. En Romanos 11:36, ¿qué es lo que nos dice? Y aquí vamos a tener una relación en la palabra. Miren lo que dice Romanos 11:36. Dice, Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. ¿Sí? Dios nos está hablando del Padre, del Creador. Pero en Colosenses 1, del 15 al 17, ¿qué es lo que nos dice? Colosenses 1, del 15 al 17. Nadie, ¿ya lo tienen? Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor
O sea, aquí dice Supremo Señor, ¿de qué nos habla? Nos habla de unigénito. Él fue el principio, fue la primicia de la creación, fue antes de la creación. Entonces, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. ¡Qué hermoso! Y si ve, como dice este contraste, primero en Romanos nos habla de que Dios creó todas las cosas para Él, fueron creadas por Él y para Él. Pero en Colosenses me habla de que Cristo Jesús es el que creó también. ¿Y por qué? Porque son uno solo. Pero Cristo tenía un propósito: venir a este mundo, a salvar lo que se iba a romper, a salvar lo que iba a cortar toda la unidad que el Padre quería que haya. Y nosotros, eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros vemos que en las iglesias, que en el cuerpo de Cristo, cada uno quiere primar. Cada uno quiere coger y tener su pensamiento. Pero la unidad en el Señor es poderosa y es por eso que es tan atacada. Y eso yo le decía, ¿no es cierto? En la estatura de Satanás, en la estatura de Lucifer, nosotros tenemos a Satanás en los pies. ¿Y qué es lo que va a venir haciendo Satanás? ¿Cuál es la primera misión de Satanás? Es la oposición. Y va a ser una oposición en contra del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se haga real en su vida. Él va a venir en oposición a usted, va a venir a oponerse a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a implantar? Duda muchas veces en su corazón, o todas las cosas. Muchas veces dice: yo cuando antes andaba en el mundo no tenía tanta oposición. Claro, porque estabas en el otro lado, pero ahora que estás en el lado de Cristo Jesús, lógicamente tu oposición y tu gran oponente se llama Satanás. Luego vamos más adelante en nuestro caminar y que vemos a un diablo, ¿no es cierto? Allá en la estatura del diablo, en el cual dice que anda como un león rugiente queriendo devorar. ¿Y qué es lo que va a hacer él en ese lugar? El propósito de él en ese lugar es devorar, es comer, es quitar todas las cosas que usted ha conseguido en el crecimiento y en la estatura de Cristo Jesús. Quiere robar, quiere devorar. Y luego, no conforme con eso, vamos. Y si usted ha batallado y va y pasa al otro extremo, a otra estatura, y va a comenzar a ¿qué? A batallar en la estatura de ¿qué? De la serpiente. Acuérdese, ¿qué es lo que nos dice? Satanás, diablo, serpiente. ¿Y la serpiente? ¿Cuál es la característica de la serpiente? Hechicería, hechizarnos, coger y convencernos. ¿Y sabe qué? Convencernos con qué? Con una mentira y con un engaño. Y nosotros vemos ahora que ese espíritu está en las iglesias, porque es la batalla que ahí nosotros tenemos que librar. Y tenemos que cubrirnos del Señor. Y tenemos que coger, y como dice en la parte donde está esto de la serpiente, están los panes de fortaleza del Señor. Está la mesa de proposición de los panes, de la autoridad, del gobierno de Cristo Jesús. Y ya no se trata de cómo tú estás y quién tú quieres gobernarte. Pero Dios tiene que gobernarte a ti a través de Cristo Jesús. Y tienes que someterte al Espíritu Santo para que tú puedas manejar y tú puedas someterte al Señor y poder ser que Él puede gobernar en tu vida. Entonces, y luego vamos a un lugar más alto. ¿Cuál es ese lugar más alto? El dragón, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica del dragón? Es alargar, o es decir, es sobredimensionar las situaciones. Cuando usted va, por ejemplo, y ve una situación, por eso dice: el león no es tan fiero como lo pintan. La situación no es tan fiera como la que nosotros vemos. Y justamente yo ayer veía a alguien que me mandaron un video, y veía dos personas que son limitados. El uno tiene problemas de su cerebro, tiene alguna, ¿cómo se llama esto?
retraso en su parte mental, y la otra persona, la esposa, tiene una espina, una columna, espina bífida, alguna cosa que se llama esto. Entonces es algo complicado. Entonces, pero ellos comienzan a testificar y dicen que sí, ellos han puesto a su emprendimiento o a su ese chueco, pero dice, lo chueco de Dios es lo que el Señor permite para que las personas vean la gloria. Amén. Y entonces nosotros vemos que dice que él comienza a hablar, ¿no? Y luego dice que y él maneja un taxi. Y cuando él dice que las personas suben a su taxi, suben a veces llorando, suben a veces diciendo que la vida es tan difícil o que tienen problemas, pero cuando se bajan de su taxi dicen y reconocen que ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque el problema es el que él tiene. Pero como ven su actitud, dicen, esto no es nada para lo que tú tienes y yo le agradezco porque tú estás testificando de que con tu problema tú puedes hacer las cosas. Y él dice, lo imposible, cuando entran a mi taxi, aquí se experimenta lo imposible. Lo que no puede el hombre, lo puede Dios. Y eso es maravilloso, que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces en nuestra vida, ciertamente en el caminar del Señor, hemos llegado a Cristo por muchas situaciones, problemas existenciales, problemas económicos, problemas de enfermedad o muchas situaciones, ¿sí? Pero muchas veces nos quedamos ahí y no caminamos en el propósito que Dios quiere que caminemos, que vayamos creciendo, y a medida que crezcamos en la estatura del conocimiento del varón perfecto, también crezcamos en nuestra parte moral. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros crecemos en conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Pero seguimos con nuestro pecado, no dejamos con nuestro pecado. Todavía dice, ya estoy más o menos dejando. Y el Señor nos llama a una definición. Él nos da las armas, Él nos da todas las cosas, nos da el Espíritu Santo, nos da la sangre, nos da la palabra, nos da el nombre. Mire este nombre que es tan importante, el nombre unificado en la parte omnisciente, en la parte omnipotente y en la gloria misma de Dios. Tal vez usted me está diciendo, sí, es muy difícil, pero es algo real. Es lo que tenemos que vivir, y este mensaje nos permite vivir eso. El mensaje de la esposa, el mensaje de lo que nosotros tenemos del Cristo crucificado, del caminar en un camino de la crucifixión. Eso es lo que nos permite ser reales, ser vulnerables. Pero nosotros somos vulnerables, pero en Cristo Jesús hay una esperanza, hay una situación, y estamos en el lado en el cual vamos a ganar, porque ya Cristo Jesús venció. Nuestra vida no se trata de evitar problemas o de que Dios venga y te dé las soluciones, sino de que tú hagas el propósito de Dios en esta vida y que vayas conquistando, y a medida que tú puedas ser luz, la luz gloriosa de Jesús en tu vida, para que tú puedas dar a otros. De eso se trata. Pero nos hemos vuelto tan egoístas y tan egocentristas que solamente nuestro mundo circunda lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos da y lo que podemos conseguir. Y lo que nos llama a ser deleite, que nos podamos deleitar. Y el primer deleite que tenemos que tener es con el Padre y el Hijo, en hacer su voluntad. ¿Sí sabe? Si no, nosotros queremos deleitarnos primero. De eso no se trata el caminar con el Señor. Que pese a toda circunstancia nos deleitemos, le agrademos a Dios. Por eso dice, sin fe nadie agrada a Dios. Y una de las personas, cuando usted se casa o cuando usted tiene a alguien, usted quiere agradar a alguien, porque esa es la naturaleza de nosotros. Pero ¿cuál es el condicionamiento de Dios? Si usted quiere agradarle a Dios, ¿qué tiene que tener? Fe. ¿Pero fe en quién? En el Hijo de Dios, que lo que hizo Cristo Jesús es poderoso, y ese es el centro de nuestra naturaleza y es el centro del universo. Amén. Acuérdese lo que dice, usted no está sirviendo solamente a una filosofía o está sirviendo a una religión, le está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y es por eso que tenemos que honrar, y por eso le estamos dando en esta mañana y estamos hablando de quién es Él. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Todo fue creado para Él y por Él. Y luego en Colosenses viene y me dice, y me quiebra mi cerebro, cuando viene y me dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo Jesús, para Él y por Él.
Y cuando nosotros vamos más atrás, vamos a Salmos o vamos a Proverbios, me dice que el Cristo Jesús fue creado antes de cualquier cosa que nosotros podemos ver. Entonces nos habla de las primicias y las primicias nos garantizan la cosecha. Si usted sabe que Cristo es el primero de la creación, es primero de todas las cosas, entonces si nosotros le servimos a Él, estamos garantizando nuestra eternidad, nuestra elección en Cristo Jesús para eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, lógicamente. Entonces, sin embargo, en la eternidad pasada, antes de que venga el mal a la tierra, en el huerto de Edén, el hombre hizo la elección según las mentiras ¿de quién? De la serpiente, de Leviatán. Nosotros hablamos mucho de Leviatán en el mensaje, en los estudios, y Leviatán es esa serpiente poderosa que se levanta contra las cosas de Dios y viene a engañar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo primeramente Leviatán? Lo que hizo en el huerto del Edén. Dice engañar. ¿Y qué rompió ahí? Rompió la unidad, rompió la hermandad que había con el Dios Padre y con el Dios Hijo. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Esto pasó en el huerto del Edén. Pero una vez que son expulsados, ¿qué es lo que pasa? Adán y Eva, o Adán varón y Adán varona, ¿qué es lo que pasa? Dice que tienen un hijo, tienen dos hijos, que fue Caín y Abel. ¿Y qué pasa con Caín y Abel? ¿Qué hace Caín? Mata a su hermano. ¿Y qué es lo que hace? Rompe la unidad, la hermandad natural. Entonces no es en vano que nosotros muchas veces tenemos esas situaciones. La hermandad espiritual y la hermandad natural, siempre el enemigo quiere romperla. Pero cuando nosotros vencemos a través de lo que el Señor nos dice, ¿qué es lo que pasa? Va a ser poderoso. Una de las cosas que vive la iglesia actual es la desunión. Nosotros decimos que un cuerpo de Cristo es alguien, nosotros somos hermano en Cristo, cuando la otra persona ha aceptado a Cristo Jesús y profesa lo mismo, profesa la fe en el Hijo de Dios. Y dice la Escritura, realmente nosotros somos varios miembros, pero pertenecemos a un solo cuerpo y tenemos una cabeza que es Cristo Jesús. Cuando nosotros criticamos a nuestro hermano, no importa la denominación que sea, estamos desuniendo. Estamos siendo utilizados por el enemigo nuevamente para matar a nuestros hermanos. Y es por eso que dice, cuando nosotros vemos que un hermano ha caído, que estamos prestos antes de levantarlos para darle encima, para rematarlo. Y eso es lo que nosotros muchas veces no vemos en la unidad. Y eso es lo que el enemigo justamente quiere atacar. Cuando no hay unidad, no hay fortaleza. Pero cuando hay unidad, no hay nada que se pueda oponer. Y es por eso que dice la Escritura, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. O sea, en contra de los enemigos. Nadie le podrá hacer frente cuando hay unidad. Y la unidad no quiere decir que pienses lo mismo. La unidad quiere decir que pensando en diferente manera, tú lo amas de la misma manera como el Señor te amó. Y es por eso que el Señor nos habla y nos recuerda que nosotros tenemos que hacer esto. La unión de la hermandad eterna sobre el Padre y el Hijo con su sangre redentiva ha provisto poder eterno para vencer y prevalecer sobre todo tipo de oposiciones leviatánicas. Y nosotros vemos aquí en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, mandó al Hijo. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que Él pueda redimir y pueda restablecer nuestra relación con Dios y el Hijo. El Hijo fue el canal. De esa manera Caín destruyó la hermandad natural, ya vimos eso. El Señor Jesucristo vino a redimir la humanidad de todo pecado en contra de Dios el Padre, su pecado en contra del Hijo y el pecado en contra de sus hermanos. Y nosotros vemos aquí, en este tiempo, Cristo Jesús, mire lo que dice la Escritura. ¿Hace cuántos años Cristo Jesús, según la historia, murió para redimir
el pecado del mundo? ¿2000? Más de 2000 años, ¿no es cierto? Pero estamos hablando que es un corto tiempo, es actual eso. ¿Y qué me dice la Escritura? Que Él fue creado antes, en una eternidad que nosotros no entendemos, antes de toda creación, Él ya fue creado. Y esto nos habla de millones de tiempo, de millones de años. Y es por eso que nosotros debemos entender que esta es una creación actual, pero ya hubo otras creaciones. Pero esta creación es tan importante porque es la que vino Cristo Jesús a redimir y nuevamente, ¿a qué? A ponernos a cuentas y a unirnos con el Señor, con el Padre, con el Hijo, ¿sí? Con Dios. Entonces, eso nosotros estamos viviendo un tiempo tan expectante que no lo entendemos, pero debemos entenderlo. Y mire cómo dice la Escritura aquí, 4 veces en el libro de Juan, el Señor Jesucristo le rogó a sus discípulos que fueran uno entre sí, porque Dios es un Dios de unidad y amor, por lo tanto desea ser uno con toda la creación y especialmente que ellos lo sean entre sí, discípulos, hermanos. Tenemos que ser uno entre sí. ¿Y qué es lo que nos habla aquí en Juan 17:11? 4 veces le dice Jesús a sus discípulos. ¿Qué quiere decir un discípulo? Seguidor. Un seguidor. Entonces, si tú te consideras un seguidor de Jesucristo, pues tienes que ser y tienes que andar como Él anduvo, ¿no es cierto? Y tú tienes que obedecer lo que Él te pidió, lo que pide a través de la Escritura. Y en Juan 17, ¿qué nos habla? 17:11. En Juan 17:11, el Señor nos pide: no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Aquí está el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste. Hazlos uno solo, cuídalos. En el 17:21, ¿qué nos habla? Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En el 17:22 sigue: les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y no conforme con viene el 23 que dice: yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos, así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Entonces nosotros podremos cumplir todo, pero si no cumplimos esto, no estamos en nada. Por eso dice el segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no es la persona que tú desconoces, es la persona que conoces. El prójimo es tu hermano en la fe. Y entonces aquí dice que es poderosa la unión, la unidad en amor, en la unidad en luz, en la unidad en vida. Si no, ¿qué es lo que pasa? Vamos a traer muerte. A veces nosotros profesamos vida, pero con nuestras actitudes traemos muerte. Profesamos luz, pero con nuestras actitudes traemos tinieblas. Profesamos amor, que es lo más importante, como dice la Escritura, pero con nuestras actitudes profesamos odio. Entonces es lo que nosotros ahora tenemos que comenzar a entender, lo que dice la Escritura, que tenemos que ser uno. Ya no se trata de las personas que, no, como tú no piensas como yo, no te vistes como yo, no te vistes así y eso, ya te veo mal. La palabra nos dice que tenemos que levantar, tenemos que unirnos, tenemos que manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo manifiesta la gloria Jesús?
uniéndose al Padre, porque uno son. La misma gloria del Padre tiene el Hijo, y aquí me dice la Escritura, la misma gloria que tú me diste, Padre, yo quiero darles a ellos. Pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos para tener la misma gloria de Dios? Tenemos que tener la hermandad, tenemos que tener la unidad en Cristo Jesús, y no muchas veces hacemos eso. Jesús declaró: cuando su gente se ama entre sí en unidad y armonía, el mundo se da cuenta que son sus discípulos. Entonces, por eso la gente no sabe a dónde ir, porque nosotros criticamos a la otra denominación, criticamos al hermano que está mismo en la iglesia, criticamos y no lo cubrimos. Entonces la gente no sabe dónde ir, y entonces dice: pues si ellos profesan un Dios y se critican entre ellos, tienen tantos problemas entre ellos, ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia? Y muchas veces dicen: para ser así, mejor me quedo como era antes. Entonces ese es un gran desafío que el Señor nos hace. Es un gran desafío no solamente del conocimiento de la palabra de Dios, sino del poder actuar y poder nosotros obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que debemos aprender nuestra responsabilidad hacia el Padre Celestial, el Señor y su hermandad espiritual en Cristo Jesús. A través del apóstol Pedro, el Señor nos dio un cuadro eterno de la torre de su nombre, su naturaleza que debemos edificar mediante nuestra diligencia en oración y estudiando la palabra. ¿Y en dónde usted edifica? Nosotros habíamos hablado que debemos ser sabios para edificar sobre la roca, pero ¿sabe qué? Nos está hablando del nombre, tiene que ser edificado en nuestro corazón. Tiene que ser uno con nosotros. De aquí el apóstol Pedro nos habla y dice: con diligencia. ¿Y qué nos habla de diligencia? Con precaución, rápidamente, concienzudamente. Eso nos habla la Escritura. ¿Y qué nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que debemos edificar? Es el nombre del Señor en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice? Por medio de oración, por medio del estudio de la palabra, ¿no es cierto? Y si nosotros aquí planeamos ser la esposa de Jesucristo, esta torre de la naturaleza del nombre tiene que estar edificada en nuestros corazones. Y usted va a decir: ¿cómo? Sí, con diligencia. Pero ya va a ver, ¿qué es lo que nos pide el apóstol Pedro? Esta torre de la naturaleza o nombre del Señor nos instruye cómo practicar el plan maestro de Dios a través de las obras buenas en nuestro desarrollo moral. ¿Sabe qué? Aquí nosotros vamos a poder practicar toda la parte moral, todo el desarrollo moral. ¿Y cuál es el desarrollo moral? El cumplir los mandamientos. Primeramente, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, conforme a lo que nos dice el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el 10. Y tenemos que batallar y cumplir cada uno de esos. Pero Dios nos ha dado las herramientas, y aquí nos dice: diligentemente tú tienes que edificar. Y ya vamos a ver cuáles son esas herramientas y cuáles son esas cosas que Dios dice que edifican el nombre de la torre fuerte que es el del Señor. Y el próximo domingo vamos a ir analizando cada uno de ellos, pero aquí nosotros vamos a ir al obedecer los mandamientos de Dios. Nuestras obras buenas nos dan gozo, deleitante y agradable satisfacción en el Padre y el Hijo. Ese es el todo del hombre. Deleitarse, no que Dios te deleite a ti dándote las cosas que tú crees que necesitas, sino como dice aquí, el obedecer los mandamientos de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos, que dice Dios sobre todas las cosas, y Dios es sobre todas las cosas primero Dios, mi primer pensamiento es Dios, mi último pensamiento es Dios, lo que yo haga va a ser para el Señor. ¿Qué es lo que produce en ti? Un deleite, un gozo deleitante y agradable satisfacción en el Padre y el Hijo. No solamente en el Hijo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Eso es lo que me dice la Escritura. Y nosotros podemos experimentar la gloria del Padre y del Hijo porque uno son. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y cómo nos instruyó el apóstol Pedro? Con toda diligencia para edificar el nombre en nuestro corazón. Vamos a ir a 2 de Pedro y con esto terminamos.
y el otro domingo vamos a desarrollar este tema. Segunda de Pedro 1, del 1 al 7 vamos. Sí. Dice, del 3 al 7, perdón. Cuando su poder divino, ¿ya lo tienen? Es lo mismo, yo estoy aquí con una versión, la palabra de Dios para todos. Si usted tiene la Reina Valera es lo mismo, pero ya vamos a ir viendo. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Con su poder divino Dios nos da todo para nosotros poder dedicar nuestra vida a Dios y no nuestra vida a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mí mismo. No, a Dios primeramente. ¿Sí? Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Entonces no es una cosa así nomás que tú pienses que tú lo conoces y ya te pasó las cosas porque tenían que pasarte. No, es un privilegio conocerle a Él, porque cuando tú lo conoces, dice que lo tienes todo. La Escritura me dice, y si la Escritura me dice esto, yo lo creo y yo lo tomo. Porque si yo lo conozco, tengo todo. No me falta nada. Pero muchas veces queremos conocerle a Él para que nos dé todo. Todo lo que nosotros creemos que es todo, ¿no? Todas nuestras satisfacciones, todos nuestros éxitos. Pero no, aquí la Escritura es clara, lo que dice, nos llamó. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Ahí contra eso batallamos, contra los malos deseos, porque ese es el mundo. Y nosotros, estando en Cristo Jesús, muchas veces queremos volvernos al mundo, queremos satisfacernos en las cosas del mundo y queremos obtener lo que el mundo está ofreciendo. Y lo que te está ofreciendo es algo pasajero, pero lo que te ofrece Dios es algo eterno. Y tú estás cambiando todo por nada cuando haces negociaciones con el mundo. Y la palabra es clara, dice que ella nos dio promesas. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dio preciosas y valiosas. Las promesas de Dios tienen un adjetivo y tienen un calificativo, que son, que dice, preciosas y valiosas. Cuestan, tienen un valor. Y preciosas, maravillosas, que son hermosas en sí mismo. Y aquí viene el 5. Como ya tienen esas promesas, ahora sí, esfuérzate. Esfuércese ahora para mejorar su vida así. Ahora, ¿tú quieres mejorar tu vida? ¿Tú quieres subir tu nivel en la parte económica? ¿Quieres subir tu nivel en la parte social? ¿Quieres subir tu nivel en la parte intelectual? Pero te dice aquí el Señor, ¿quieres subir tú tu nivel en la parte espiritual, en la estatura de Jesucristo? Pues tienes que hacer esto. Y aquí nos dice, aquí es una receta. Yo me acuerdo de alguna vez que alguien me predicó esto. Y me predicó como, ¿sabe qué? Lo proyectó como el gran, un batido de esos de vitaminas para poder conseguir las cosas. Y aquí el Señor nos da esto. ¿Y qué nos dice? A la fe, primer basamento del nombre. Siempre véale el nombre como un triángulo. Yo el próximo domingo lo traigo acá para que usted lo vea. Lo pasamos y dice, es un triángulo. La primera base es la fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. La fe del Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro basamento. El basamento del nombre, el fundamento es la fe en Cristo Jesús. Dice, a la fe añádele un carácter digno de admiración, que eso nos habla de virtud, ¿sí? En la suya debe decir virtud, en la mía dice carácter digno de admiración. No conforme con eso, al carácter digno de admiración, añádale en conocimiento. Al conocimiento añádale en dominio propio. Al dominio propio añádale en constancia.
A la constancia añádale en servicio a Dios. Al servicio a Dios añádale en afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto añádale en amor. Ese es el nombre de la torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Ahí a eso se refiere la palabra de Dios cuando tú quieres conquistar el nombre unificado del nombre de Jesucristo, del nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre unificado y es lo que nosotros tenemos que conseguir. Y no es así nomás que viene ya el nombre de él correrá el justo. Yo me considero justo porque creo la palabra y voy y me meto al nombre, a la torre fuerte. No, dice, tú tienes que vivir conforme a lo que te está pidiendo el Señor. Como hijo de Dios tienes que ser, y que quieres ser igual a Dios, pues tienes que tener fe. A la fe, ¿qué le añades? Virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Vamos a ver acá. Virtud es carácter digno de admiración, según lo mío, ¿no es cierto? Porque en la suya dice virtud. Luego a la virtud o al carácter digno de admiración, no de la admiración de la gente para que el Señor, sino que vea a la gente que Cristo Jesús vive en mí. Y admiren a Cristo Jesús, aleluya, porque la virtud no es mía, la virtud es de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué nosotros vemos? A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Qué conocimiento? Del Hijo de Dios. Que el Padre y el Hijo son uno solo. Y si ellos son uno solo, yo tengo que ser uno con mis hermanos. ¿Sí? Después del conocimiento, tengo que ponerle templanza. Que aquí me hablen lo mío como dominio propio. Templanza, dominio propio. ¿Sí? Luego a la templanza o al dominio propio, tengo que ponerle paciencia o ponerle constancia. Paciencia, la habilidad de esperar en Dios. La constancia, la habilidad de caminar y no irme a otro lado, sino caminar en los caminos del Señor. Entonces estamos construyendo. Luego vamos y dice a la paciencia o la constancia, santidad o servicio a Dios, la santidad. Nosotros muchas veces creemos que santidad es vestirnos de una manera o hablar de una manera. Es el servicio a Dios porque somos apartados para Él. Tú eres una vasija apartada para Él. Cuando vienes a Cristo Jesús, Él te aparta para sus buenas obras, te aparta para tu servicio. Entonces tienes que servirlo al Señor. ¿Y cómo es servir al Señor? No solamente viniendo a la iglesia, no solamente predicando la palabra, sino donde te haya puesto en cualquier estamento de la sociedad, tú puedas compartir que hay una esperanza en Cristo Jesús y que tus obras reflejen que hay un amor en el Señor. Aleluya. Y no conforme con la santidad y no conforme con el servicio a Dios, tienes que ponerle afecto a los hermanos, a la bondad fraternal. Si yo no amo a mi hermano, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Eso me dice la Escritura en Primera de Juan. Entonces tenemos que pedirle amor, tenemos que poner ese afecto de hermanos. Y luego el afecto de hermanos, ¿qué me dice? Tengo que ponerle amor. Mire lo que nos dice la Escritura acá, lo que nos habla. La torre del nombre o naturaleza unificada del Señor. Hay un basamento y hay una parte más alta. Y eso es, nosotros vemos ese nombre como una piedra angular, como un triángulo, como una pirámide. Entonces, en las cuales nosotros tenemos que poner, y eso lo vamos a estudiar, lo vamos a predicar el próximo domingo, como dice la fe. La fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele templanza, a la templanza añádele paciencia, a la paciencia añádele santidad y a la santidad añádele afecto fraternal y al afecto fraternal añádele amor. Es lo que corona, es la cereza del pastel, lo que hace que ese nombre sea levantado y que ese nombre sea torre fuerte para nosotros. Y ahí tú caminas en justicia y ahí tú eres justo y el Señor te levanta, te lleva y te eleva a las alturas de esa torre fuerte donde nadie te puede tocar, donde el enemigo no te puede dañar. Aleluya. Entonces eso es importante. Entonces no son las cosas del Señor, no son solamente, no, yo creo. Nuevamente, la fe sin obra es muerta. Dios abre los cielos, abre el mar rojo, pero tú tienes que caminar, tú tienes que dar el paso. Y aquí es lo que dice el Señor, ¿tú quieres la torre fuerte del nombre? Pues entonces comienza
la fe, comienza la virtud, comienza el conocimiento, comienza la templanza, comienza la paciencia, comienza la santidad, comienza el afecto fraternal y comienza el amor en Dios. Aleluya. Entonces ahí vamos a poder decir, estamos caminando, estamos yendo a la torre fuerte del nombre, a la torre fuerte del nombre de Jehová, que a él corre el justo y seremos levantados. Y en las otras que decía, el bueno, y será salvado. A eso se considera ser bueno. Cuando tú haces las obras del Señor, cuando tú experimentas cada una de estas cosas. Y ¿sabes qué? Tienes 8. Es el número perfecto. El 7 más el 1 es el 8. Es el número redentivo del Señor. ¿Sí sabes? Entonces ahí nosotros tenemos que comenzar a entender el caminar con el Señor. No es solamente venir y sentarnos en una iglesia. No es solamente venir y leer la palabra. No es solamente coger y orar por nuestras necesidades. No es solamente coger y decir, qué lindo como predican y sentir la presencia del Espíritu Santo. Es coger y comenzar a andar. Comenzar a dar los pasos de fe. Comenzar a dar los pasos de virtud, de conocimiento. Comenzar a dar los pasos de templanza, de paciencia, de santidad, de afecto fraternal y luego del amor de Dios. Entonces, linda es esta palabra. Yo le compartí eso a Nicole y me dice, sí, qué linda es una palabra, es tremenda y tanta cosa para estudiar o tanta cosa para aprender. Pero ¿sabe qué? Aquí el Señor nos dice, ¿quieren ser uno conmigo? Vengan a la torre fuerte. Edifiquen el nombre, edifican al Padre y al Hijo en su corazón. ¿Y cómo vamos a edificar al Hijo y al Padre? Amando a nuestra hermandad, amando a nuestro prójimo. No solamente nosotros allá, el resto, sino, como dice aquí, fe y añádele, 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 y añádele. No solamente en lo que nosotros creemos, ya está. No. Siempre en el Señor Él nos va a llevar a edificar, y va a edificar, y va a edificar, y va a edificar, porque mientras más edifique el Señor, vamos a ser más fuerte y nuestro basamento va a ser mucho más fuerte. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir en esta mañana. Y espero que haya sido de edificación, haya sido de bendición. Y el próximo domingo estudiaremos esta parte de lo que quiere decir cada una de estas cosas y cada uno de esta parte que nos habla de fe. Hay un hombre de Dios que se manifiesta, por ejemplo, en la fe. ¿Quién fue aquí? Abraham, claro. Nosotros vemos en la santidad, ¿quién fue? No, ahí está, en el servicio de Dios fue Rey David. Entonces nosotros vemos en el conocimiento, ¿quién fue? Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, realmente vemos que cada uno de estos hombres, y vemos ahí la paciencia, ¿quién fue? Sarai, fue la esposa de Abraham, porque él esperó a la promesa. Ella esperó a los 100 años o a los 90 años, ya cuando su cuerpo incluso ya parecía que estaba muerto, dice, esperó la promesa de Dios. Entonces es hermoso esta parte, que cuando nosotros podemos edificar el nombre, y ahí vamos a comenzar a entender la torre fuerte, y vamos a estar seguros que cuando corramos a Él, no solamente estaremos en ese refugio como nos hablaba Salmos 18, sino que nos dice que seremos levantados, ¿sí? Y bueno, vamos a orar. Podemos levantarnos en esta mañana y pedirle al Señor en esta mañana que nos dé. Y para la próxima semana, yo esta semana, sabe que mediten esto, mediten esta escritura y apréndase fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, claro, paciencia, santidad, afecto fraternal y amor. Entonces, eso que sea ahora esta mañana, que el Señor sea ministrando nuestras vidas. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdanos a entender, Señor, en tu palabra, Señor. Danos, Señor, revelación de lo que tú eres con el Hijo y el Hijo es contigo, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú y el Hijo son uno solo. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, en este tiempo.
Señor, llévanos, Señor, también a entender cada una de las cosas que tenemos que edificar en nuestro corazón y que es tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra y tú le pediste a tus discípulos 4 veces que sean uno contigo y que ellos sean uno con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, por la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, que resquebrajes y rompas toda estructura, Señor, y que los ames y que nos amemos tal como tú nos amaste y tal como el Padre te amó a ti y tú eres uno en el Padre, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esa sensibilidad, que nos des esa sabiduría, Señor, que nos des esa templanza, Señor, que nos des ese dominio propio, Señor, para seguir caminando en tus cosas, Señor, para elegir y tener elecciones, Señor, ya no en las cosas leviatánicas o en el mundo, Señor, sino más bien, Señor, en tus cosas. Te elegimos a ti, Señor, que eres la primicia, Jesús, de la creación, Señor. Todo fue hecho para ti y por ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Danos la connotación en esta mañana, Señor, y el valor de lo que es estar en ti y a quién servimos, Señor. Y no porque usted no esté predicando, tal, no quiere decir que no está sirviendo a Dios. Usted donde está, le está sirviendo a Dios, le está adorando a Dios, le está alabando a Dios. En cada uno de sus actitudes, en cada uno de sus pensamientos, en cada uno de sus procederes, le estás adorando al Señor y le estás sirviendo. Entonces no creas que solamente el ser cristiano es porque vienes a una iglesia o tienes una denominación, sino lo que marcará la pauta va a ser tus actitudes y para quién estás haciendo las cosas, que no es para ti ni para otras personas, sino es primeramente para Dios, para que la gloria de Dios, la gloria de Jesús sea manifestada en ti, como dice la Escritura. Señor, que la misma gloria que me diste a mí, dale a mis hijos, dale a mis discípulos, Señor, esa gloria. Y esa gloria no es para jactancia, sino, Señor, es esa gloria para que nosotros podamos alabarte y adorarte, para que más personas, Señor, que andan en oscuridad, Señor, sean ahora en luz, Señor. Danos ese amor, Señor. Quita todo odio, Señor, todo odio que viene del enemigo en el nombre de Jesús. Señor, pon esa luz que viene de tu palabra y viene de Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu, Señor, y quita todas tinieblas que llega, que viene de parte de nuestro ego, de nuestro orgullo, del enemigo, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos des esa vida y te lleves, Señor, la muerte de nuestros pecados. Que te lleves esa muerte de una vida infructuosa de nuestros logros, Señor. Sino que, Señor, traigas la vida, que esos logros que tú nos permites, Señor, te los devolvamos y te glorifiquemos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Bendice a cada hermano, a cada familia, Señor. Que seas tú, Señor. Y ahora yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que lo que hemos visto ahora, Señor, esté en sus corazones, esté en sus mentes rondando, y, Señor, y que les inquiete, Señor, cada mes y los desafíes, Señor, para que puedan vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, porque me dice tu palabra que cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor, porque tú nos has dado promesas valiosas, preciosas, Señor, y son, Señor, esas promesas son en el sí y en el amén, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, absorber tus cosas, Señor. De lo que está en el cielo, venga a la tierra, Señor. De eternidad a eternidad, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser personas mansos y humildes, Señor. Que podamos ser enseñables a tu palabra, Señor. A la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Cúbrenos, Señor. En este tiempo que viene, Señor, venimos, Señor, y como dice, no importará lo que venga mañana o lo que pasará o quién irá a gobernar, Señor. Pero me dice tu palabra, Señor, que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, que tu presencia, Señor, vaya con nosotros donde quiera que vayamos, y en esta semana podamos ver, Señor,
lo sobrenatural de tu presencia, lo sobrenatural de tu naturaleza, Señor, la gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, mi Señor Jesús, y Espíritu Santo, llena nuestras vidas. En el nombre de Jesús, danos paz, danos gozo y danos amor, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor, bendecimos, Señor. Den un aplauso al Señor.